¿qué tal? ¿Cómo les va, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es martes de moda y me he acordado de los más pequeñitos de la casa. Tengo un gorrito base, pero con modelo de unicornio. Veo que en el video de cómo hacer el círculo perfecto, a algunas amigas no les ha quedado claro ciertas partes. Y entonces este video precisamente lo hice para que ustedes vean cómo se hace el círculo perfecto. Y si tienen alguna duda, ya saben que yo estoy para responderle. Así que empecemos por donde vamos. Tengo aquí esta linda lana que se llama Bambino Sedita. Es matizada, miren qué lindos colores. Está un verdecito, un color medio rosadito y aquí rosadito más bajo. Es matizado, bien bonito, apto como para prendas delicadas y de bebé. Viene en presentación de madeja, pero yo ya le hice pelotita. Voy a tejer con un crochet de número 2.5 y voy a utilizar mis tijeras. Quiero que pongan mucha atención, amigas. Voy a tejer un gorrito base, ¿sí? Luego a ese gorrito base le voy a poner un bonito adorno de unicornio, ¿sí? Esta talla es para una nena de entre 6 a 1 añito, ¿sí? La talla le va a quedar. Ahora, nosotros vamos a tejer una circunferencia, acuérdense del video que yo les compartí, como les dije al principio, de cómo tejer un círculo perfecto. Y es por eso que ahora voy a hacerles el gorrito, porque muchas me han dejado sus comentarios, desde luego, pero algunas como que no entienden un poquito cierta parte de ese círculo. Y ese círculo, como les dije yo en aquel video, sirve para base de gorros, pero también sirve para base de shigras o bolsitos. Entonces pongan mucha atención, ¿sí? Voy a hacer un aro mágico y dentro del aro mágico voy a tejer 12 puntos altos de 2 lazadas, comenzando por 2 cadenitas, que sería el primer punto. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a cerrar bien mi aro mágico jalando del hilito que queda aquí colgado, ¿sí? Le cierro bien, pero hasta donde cede el hilo, ¿sí? No lo vamos a fruncir. Ahora, porque quiero que quede un círculo perfecto y bien bonito y que no se me vaya la línea por otro lado chueco, vamos a hacer como les indico yo aquí. Voy a cerrar con punto deslizado, pero en vez de poner aquí en la cadenita como normalmente siempre cerramos, ¿sí? Yo voy a hacer encima, en la costillita. Miren bien, aquí está. No aquí, en la costillita, aquí. Entonces sobre la costillita, ahí cerramos con punto deslizado. Ahora voy a subir 2 cadenas y ahí mismo la segunda vuelta va a ser con 2 puntos altos sobre cada punto alto anterior, ¿sí? Pero no dentro del punto, sino sobre la cadenita, sobre la costillita. Entonces esta vuelta la vamos a hacer con punto alto. Nosotros tejimos 12 puntos altos en la primera vuelta, y si aquí hacemos punto con aumento o 2 puntos sobre cada
cadenita sobre cada punto anterior, vamos a tener como resultado 24 puntos altos. ¿Sí? Acuérdense, puntos de doble lazada. Ya está mi segunda vuelta, donde he puesto 2 puntos altos sobre cada punto anterior. Entonces quedan 24 puntos. Asimismo, yo no voy a cerrar aquí, como siempre, por lo general uno se hace en los tejidos, sino que me voy a la costillita de encima del punto, aquí, así. Y ahí cierro con punto deslizado y miren cómo queda. Ya está la segunda vuelta. Ahora voy a subir 2 cadenitas y voy a alternar. Aquí una y al lado sobre el punto anterior 2. Luego voy a poner una. Luego voy a poner 2. Es decir, un punto y en el siguiente espacio un punto con aumento. Así voy a ir alternando esta vuelta. Uno solo y uno con aumento o 2 en el mismo espacio. Viene a ser lo mismo, ¿sí? Hasta terminar la vuelta. Ya he terminado la tercera vuelta, donde alterné un punto en un espacio y 2 en otro, ¿sí? Ahora voy a cerrar con punto deslizado sobre la costillita del primer punto. No dentro de la cadenita, sino sobre la costillita. Ahí está, cerrado con punto deslizado. Ahora, la cuarta vuelta vamos a alternar 2, 2. Vamos a subir 2 cadenas. Ese sería el primer punto del primer espacio y en el siguiente voy a tejer otro punto alto y en el siguiente 2. Así. Luego hago 1, luego 1 y luego 2 en el mismo espacio. Luego 1, 1, luego 2 en el mismo espacio. Y así termino esta vuelta, alternando 2 seguidos, solitos, o sea, 1, 1 y luego en el mismo espacio 2. Ya está tejida mi cuarta vuelta. Aquí yo he alternado 2 puntos y 2 en un mismo espacio. Ahora voy a cerrar con punto deslizado, como ya les estoy indicando, sobre el punto, es decir, en la costillita, aquí, en la cadenita de encima. Ahí voy a cerrar con punto deslizado. Ahora voy a subir 2 cadenas, hago un punto siguiente y luego otro. Es decir que tengo 3 puntos seguidos, ¿sí? Y luego voy a tejer 2 en un mismo espacio. O si ustedes lo pueden entender mejor, 1 y un aumento, ¿sí? Y luego hago 3 seguidos, 1, 2, 3 y luego voy a hacer 2 en el mismo espacio, así, 1, 2, luego tejo 3, 1, 2, 3 y luego 2. Y así es como voy a terminar esta vuelta. Miren qué bonito que va quedando los colores, cómo va formándose el matiz. Y ya cuando esté terminado el gorrito va a quedar mucho mejor. Bien, amigas, me adelanté ya a tejer la siguiente vuelta. En la que habíamos quedado estábamos 3 puntos seguidos y luego 2 en un solo espacio. Luego hice 4 puntos y luego hice 2 en un solo espacio alternando. Ahora, yo les había indicado a ustedes de que es un gorrito para una nena entre 6 a 12 meses, es decir, hasta un añito. Yo les voy a dejar en mi blog
una tabla de medidas para gorritos, ¿sí? Para que ustedes tengan una guía. Y les voy a indicar un gráfico donde vamos a hacer una división, ¿sí? Para poder sacar el diámetro exacto de nuestra gorrita. Para una nena de esa edad, la circunferencia de su cabecita es de 49 centímetros, por lo que vamos a sacar la corona de 15.5, es decir, hasta aquí. Ahora, vamos a seguir tejiendo la cantidad de vueltas que nos lleguen a dar los 15.5, ¿sí? Que es la corona de nuestro gorrito. Ahora, vamos a subir con 2 cadenitas y luego nos tocaría 5 puntos alternados. Estamos 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahora nos tocaría 2 en un solo espacio. Luego nos toca 5 puntos altos. Y luego nos toca 2 en un mismo espacio y así terminamos esta vuelta. Esto no es nada difícil, amigas. Ustedes siempre van a terminar, como ya les dije, para que les quede bonito, no en el centro de la cadenita, sino encima, así en la cadenita. Ahí van a hacer el punto deslizado. Y luego van a hacer la siguiente vuelta, obviamente alternando 6 puntos y luego 2 en un solo espacio, luego 7 y luego 2 en un solo espacio, hasta que puedan tener el ancho así de 15.5, ¿sí? Entonces les dejo de tarea tejer todas esas vueltas con los aumentos hasta tener esta talla, esta medida. Bien, ya tengo el círculo con la cantidad suficiente para poder hacer el gorrito, ¿sí? He ido subiendo un punto alternando con el aumento. Quiere decir que yo comencé con 1, luego alterné 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí están 7 y alterno con el punto de aumento. Ahora, vamos a cerrar sobre el punto deslizándonos. Yo les había dicho que esta es una talla para una nena de 1 añito, ¿sí? Le puede quedar desde 6 meses hasta 1 añito, ¿sí? La circunferencia por lo general de una cabecita de esa edad es de 49 centímetros, ¿sí? Yo necesito que la circunferencia tenga 15.5, ¿sí? Aquí está de 15, lo cual no marca mucho la diferencia. Para ustedes poder sacar el círculo y luego ya no hacer aumentos, deben medir la circunferencia. En este caso es de 49, yo le voy a dividir por 3.14 y me da 15.60, ¿sí? 15.60. Pero como ahorita voy a hacer una vuelta que ya no va a tener aumentos, con esa completaría la cantidad que necesito, ¿sí? Hasta tener aquí los 15.60, ¿sí? Esa vuelta que vamos a hacer ahorita va a ser el punto de partida para seguir tejiendo hasta terminar el gorrito, ¿sí? Todas las vueltas de aquí en adelante las vamos a cerrar de la misma manera que veníamos cerrando el círculo sobre el punto aquí en la costillita. Ahora voy a doblar yo mi círculo y la altura es de 15 centímetros. Yo ya tengo con la base 7 centímetros y vamos a tejer hasta tener 13 centímetros, porque los 2 centímetros voy a ponerle punto en alto relieve para que se vea como un bonito resorte. Bien, amigas, yo he tejido ya
la cantidad de vueltas suficientes para completar 13 centímetros. Ahora le voy a poner 2 vueltitas para alcanzar a 15, ¿sí? Pero estas 2 vueltas van a ser de punto en alto relieve para que dé la apariencia de ser un resorte, ¿sí? Vamos 1, 2. Ahora, en vez de tejer normalmente, como lo hago siempre así, siguiendo punto sobre punto, voy a hacer lo siguiente. Voy a irme hacia adelante, acá, debajo del punto, paso la lazada y tejo. Luego, el de atrás, paso así. Luego, el de adelante, así. ¿Sí? En vez de tejer encima, el de aquí por debajo, así. Le mando al punto para atrás, así. Y ahí paso la lazada y tejo. Y luego el siguiente por adelante. Pero siempre el crochet debajo del punto. Así. Luego el de acá paso y le empujo hacia el fondo. El de encima así, por debajo del punto. El de abajo paso y le mando al fondo. El de encima por debajo y paso así el hilo. ¿Sí? Yo ya les puse también un video de cómo hacer el punto en alto relieve, así que si no lo recuerdan, ahí les dejo para que lo vuelvan a revisar. Entonces voy a terminar esta vuelta haciendo mi punto de esta manera. Así. El de arriba paso el crochet, hago lazada, paso y tejo. Y el de abajo paso el crochet, le mando al fondo, saco el hilo y tejo. Así hasta acabar esta vuelta. Bien, amigas, yo me adelanté tejiendo 2 vueltas más de punto alto relieve adicional a la que ya tejí primero y que les enseñé. Entonces estarían 3. Vamos a hacer una cuarta para que ustedes vean, ¿sí? Cerramos con punto deslizado, como ya les dije, sobre el punto, ¿sí? Y se acuerdan que habíamos tejido la primera fila. Yo les había dicho que tejan por debajo y pasen el hilo al igual que acá, ¿sí? Ahora vamos a tejer 2 cadenas y donde estaba el punto por delante, ahí vamos a tejer igual. Entonces vamos así y el de abajo de la misma manera, ¿sí? En la misma dirección. Entonces paso el crochet, saco el hilo y tejo. Ahora tengo el punto aquí encima, paso por debajo el crochet y paso el hilo y tejo. Y luego el de abajo así mismo, lo mando al fondo, saco el hilo y tejo. Las vueltas del borde van a ser en la misma dirección que se ha tejido todo, ¿sí? Donde tejí encima, pues encima le paso el crochet, y donde me toque abajo, abajo le tejo al crochet. Entonces aquí me toca encima, paso el crochet, paso el hilo, y el otro me toca por debajo y así mismo mando el crochet
y saco el hilo para tejer. Y así termino esta vuelta. Bien, amigas, he terminado ya la última vuelta de punto en alto relieve. Y voy a cerrar sobre el primer punto en la cadenita con punto deslizado. Voy a recortar y remato. Luego voy a perder ese hilo. Y aquí ya tengo yo un gorrito base. Miren. Ahora yo quiero ponerle un bonito detalle en la parte de arriba para que parezca un unicornio que ahora está de moda y les gusta mucho a las niñas. Aquí tengo yo estos churitos que ya los tenía preparados y yo tengo el video de cómo hacerlos y les voy a dejar para que ustedes los hagan. Entonces voy a tomar el primero y lo paso con la ayuda de mi aguja lanera. Me voy a ir a la corona, ¿sí? Y esta es la primera vuelta, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir aquí, a los huequitos donde está la segunda vuelta, o sea, donde empieza la segunda vuelta. Y le voy a pasar ahí al churito y con la ayuda de mi crochet, el otro hilo, lo voy a pasar en el huequito de al lado, ¿sí? Ahí. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es amarrarle al churito bien para que no se vaya a zafar. Luego ya cortamos esos hilos, no hay problema. Ese es el un churito. Ahora voy a alternarlo y voy a poner el turquesa. Más fácil con el crochet, amigas, para hacerlo más rápido. Entonces voy al lado donde está el churito tomate y bajo el hilo, ¿sí? Y asimismo voy a bajar el otro hilo en el huequito de al lado, así. Y hago lo mismo. Acá voy a amarrarle bien para que no se vaya a zafar. Ya están puestos dos churitos, ¿sí? Así mismo voy a alternar poniendo el siguiente. Aquí sería turquesa. Traten de que quede centradito, ¿sí? Los churitos. En el huequito de aquí voy a pasarle con el crochet así. Y en el de al lado el otro hilo para que todo quede bien bonito. Asimismo voy a amarrarle y luego de este lado de acá coloco de la misma manera el de color naranja. Ya les voy a indicar cómo hacer el cuernito y las orejitas. Bien, yo he tejido ya la otra orejita y como las orejas se tejen de la misma manera que vamos a tejer el cuerno, entonces pónganme en atención. La única diferencia entre el cuerno y las orejitas es que al cuerno yo le voy a poner más vueltas. Va a ser un poquito más alto,
¿sí? Pero es lo mismo. Entonces aquí está mi hilo amarillo, ¿sí? Es una lana holandesa, ¿sí? Para que quede bien bonito el cuerno. Entonces voy a hacer un aro mágico y dentro de él vamos a tejer 6 medios puntos. Vamos a hacer con la técnica amigurumi. Entonces vamos 1, que es una cadenita, luego 2, 3, 4, 5, 6 y luego voy a jalar el hilito, ¿sí? Cerrando este aro. Ahora voy a cerrar con punto deslizado y esta vuelta la voy a tejer con 2 medios puntos sobre el anterior, ¿sí? Así, una cadenita y ahí mismo 2 medios puntos. 1, 2, en el mismo espacio, 1, 2, así hasta terminar la vuelta. Terminé yo la segunda vuelta tejiendo 2 medios puntos dentro del medio punto anterior. Luego hice una vuelta sin aumento, es decir, medio punto sobre medio punto. Ahora la cuarta vuelta vamos a alternar. Subo con cadenita y en el espacio siguiente van a ser 2. Luego 1 y luego 2. Luego 1 y luego 2. Una vez que terminamos esta vuelta, alternando 1, 2, 1, 2, cerramos con punto deslizado y hacemos otra vuelta sin aumento, es decir, 1 sobre cada punto. Estamos en la quinta vuelta y esta la tejimos sin aumentos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas más, así mismo sin aumentos, tejiendo medio punto sobre el medio punto anterior. Entonces con esas 3 vueltas ya serían 8, ¿sí? Estas van a ser sin aumento. Bien, yo luego de haber tejido las 3 vueltas más sin aumento, completando 8, tejí 2 más. Y la una fue con aumento y la última sin aumento. Han quedado 10 vueltas. Esta es la cantidad para las orejitas, ¿sí? Mire, ahí está. Ahora, como el cuerno es más grandecito, entonces yo de aquí, de lo que ya está tejido, voy a tejer 5 vueltas más sin aumento. Y esa va a ser la cantidad de mi cuerno. Bien, amigas, he terminado ya de tejer el cuernito y dejé hilo suficiente para coserle. Ahora yo a la mano no tengo ahorita plumón y he tomado un poquito de lana de la que queda de otros trabajos y con eso le voy a rellenar, ¿sí? Y queda muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarle en el gorrito, ¿sí? Dándole la forma así que quede bonito como un cuerno. Acá está mi gorrita y voy a ponerle en el centro, ahí. No importa que estén ya los churitos ahí porque vamos a fijarle así. Vamos a ir cosiendo de esta manera cada cadenita así, viendo que quede como un cono. Si es que salimos cosiendo uno de los churitos, no importa, ¿sí? Porque igual los churitos salen del cuernito
y no hay ningún problema. Entonces vamos a ir por todo el borde cosiendo así bien bonito, ¿sí? Tomando el hilo de acá con la cadenita, y así vamos a terminar cosiendo todo el contorno del cuernito. Miren, amigas, ya está pegado el cuernito y miren qué bonito que queda. Yo ya me adelanté a pegarle una de las florcitas, y como tenía unos botoncitos en forma de flor, le puse en el centro para que resalte. Ahora les voy a indicar cómo le pegué la oreja, ¿sí? Vamos a pegar la otra. Y es simple, es bien fácil, amigas. Con la ayuda de mi aguja lanera paso el hilo y voy a poner la orejita aquí, junto al cuerno. Y doy vuelta al gorrito, ¿sí? Voy a ir tomando un punto y lo uno a la cadenita. Así, punto y lo uno a la cadenita. Deben tener cuidado y paciencia, porque un borde va a ir aquí y obviamente el otro apenas a medio centímetro, así. Van a ir cosiendo todo el contorno de la misma forma que les estoy ahorita indicando, ¿sí? Entonces van a tomar el punto y la cadenita hasta que acaben de unir la orejita. Miren, amigas, yo ya le pegué la orejita, le puse la otra florcita y tejí una más, pero con el color de el gorrito, porque me quedaba en el centro un espacio, ¿sí? Y miren cómo ha quedado precioso el gorrito. Acá están los churitos del unicornio, ¿sí? Ahí está. Hagan ustedes también para sus nenas en casa, amigas. En un próximo video, Dios mediante, les estaré enseñando un lindo vestido para que le haga juego a este gorrito, ¿sí? ¿Les gustó, amigas? Es un lindo gorro. Realmente me divertí haciéndolo. Además de que no se demora mucho en su confección, y a las nenas pues les va a gustar, y es ideal para cualquier ocasión, especialmente cuando son cumpleaños o qué sé yo, alguna ocasión especial en su escuela, en fin. En un próximo video, Dios mediante, les estaré haciendo un vestido para que le haga juego a este gorrito, así que deben estar atentas, amigas. Y tienen que estar también atentas a una sorpresa que les tengo, que es mi nuevo segmento Descubriendo Tejedoras. Y eso el día jueves de puntadas, ustedes van a saber de qué se trata. Así que deben estar pendientes, amigas. Si les gustó este video, denle dedito arriba, déjenme en sus comentarios. Yo a todas les leo. Muchas gracias por seguirse suscribiendo y activando la campanita para que sean notificadas de mis videos. No les canso más, y pues Dios mediante les espero en mi estreno de Descubriendo Tejedor. Bye.